Buen día para todas y para todos. Les habla su profesora Valentina Allende y en esta oportunidad vamos a dar explicación al contenido de la guía número 1 que tiene relación con la unidad número 1, la cual se titula El héroe en distintas épocas. Los objetivos de aprendizaje que se esperan cumplir es comprender el concepto de oralidad y cuál es su trascendencia, y comprender el mito como texto perteneciente a la oralidad. Para eso es necesario entonces partir explicando qué es la oralidad. Dice allí que la oralidad es una forma de transmitir cultura. Vamos entonces a entender cultura como aquel conjunto de ideas, de tradiciones, de costumbres que pueden caracterizar a un pueblo, a una etnia, a una clase social, a una época, etc. El origen de la oralidad surge antes que la escritura y tiene como propósito fundamental reafirmar la cultura de un pueblo y conservar estas tradiciones. La oralidad tiene un factor fundamental para que se siga conservando y es principalmente el público. Esto se ve reflejado en los factores que vamos a explicar a continuación. Sabemos que existe un emisor y también existe un receptor. Sin embargo, al igual que en el diálogo, en la oralidad surgen estos roles alternos, lo que quiere decir que el emisor, al transmitir cultura a un receptor, como se sabe que la oralidad debe ser sí o sí de generación en generación, este receptor que recibe cultura nuevamente va a querer transmitirla a otro receptor. Por tanto, este receptor se va a convertir en un emisor. Y así se van a ir alternando constantemente de generación en generación para que no se pierda la cultura. El texto que vamos a ver es el mito y dice allí que cada cultura elabora su propia versión sobre la creación del mundo y sobre algunos fenómenos de la naturaleza. Por tanto, la finalidad del mito va a ser dar una explicación sobre cómo se crea el mundo y cómo surgen algunos fenómenos. Por ejemplo, por qué llueve, cómo surge la lluvia, cómo surge el sol, cómo surge una tormenta, entre otras. Entonces el mito lo vamos a definir como una forma de expresar la vida espiritual e intelectual de los pueblos. Y el contenido de un mito va a ser primordial para entender el pensamiento y la visión del mundo. ¿Por qué para entender el pensamiento y visión? Porque en el fondo esto sería lo mismo que es entender su cultura, ¿ya? Entender sus costumbres, entender sus tradiciones, entender su forma de comportamiento, entre otras cosas. Las características del mito primero nos dicen que este tipo de texto busca dar respuesta a un problema. Estos problemas pueden ser de carácter físico, como por ejemplo el origen de por qué se inicia una guerra, o problemas que tienen que ver con el carácter filosófico, por ejemplo, ¿por qué debemos comportarnos como un héroe? Y por otra parte, el mito busca representar una cultura en particular, lo cual nuevamente volvemos al mismo concepto que nos va a hablar sobre una visión de mundo en específico. La composición de la mitología, o más bien decir cuál es el contenido de un mito, tiene que ver con temáticas contrarias, es decir, nos vamos a encontrar siempre con polos opuestos, la vida versus la muerte, tal como se puede ver ahí en la imagen. Dentro de otras temáticas que son contrarias nos vamos a encontrar con la rivalidad que se produce entre dioses y hombres, la creación versus la destrucción, etc. Y por último nos vamos a encontrar con algunos tipos de personajes míticos que van a estar catalogados como dioses, héroes, seres mitológicos y por otra parte los hombres, que vendrían siendo
¿cierto?, los mortales dentro de todo este mundo mítico. Sin nada más que agregar, quisiera finalizar con esta reflexión, que en el fondo dice que todo mito va a explicar el origen de algo, cómo algo surge, cómo nace, tanto de carácter físico como de carácter filosófico. Recordemos que el mito tiene como principal objetivo preservar la cultura y al mismo tiempo reafirmar la cultura de un pueblo o de una etnia o de una época en específico. Y para eso es necesario que de generación en generación se vaya transmitiendo a través de un emisor y de un receptor que vayan cumpliendo esta funcionalidad.